Bienvenidos a ABC Gourmet Vinos y Destilados, una invitación a conocer el fascinante universo de algunas de las bebidas más famosas del mundo. Muchas veces, ante la creciente oferta de vinos en el mercado, elegir una botella puede llegar a ser algo complejo. Nuevas cepas, nuevas zonas, nuevos nombres o denominaciones hacen que esta tarea pueda ser un verdadero dolor de cabeza. Es por eso que conocer cierta información relacionada a las etiquetas, a las cosechas y también a las guías y revistas en el mercado ayudan a tomar una mejor decisión. En el capítulo de hoy, aprenderemos a escoger una buena botella de vino, apoyándonos en la información de la que disponemos. Además, interpretaremos los detalles que aparecen en la etiqueta y conoceremos el trabajo de los especialistas como los sommeliers dedicados al mundo del vino. Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de ABC Gourmet Vinos y Destilados. No cabe duda que la vida para el consumidor de vinos en el Nuevo Mundo se ha vuelto más apasionante, pero también más compleja en los últimos años. Si antes solo se hablaba de tintos y de blancos, hoy se habla de cepas, pero también se habla de orígenes. Si hace 30 o 40 años, solo un puñado de vinos especificaba su año de cosecha, hoy es un requisito fundamental para entender la calidad de lo que está dentro de la botella. Si antes el origen, cuando lo había, se resumía en 3 o 4 zonas, hoy vemos que nuevas regiones productivas entran con nuestros vinos. Por eso, cuanto mayor información se tenga a la hora de elegir los vinos para comprar, mejor será la elección. Veamos algunos aspectos que nos ayudarán a escoger mejor una botella. La etiqueta. La etiqueta es la primera fuente de información en el vino, y en ella hay varias cosas en las que tenemos que fijar nuestra atención. El nombre de la bodega. Por lo general, el nombre de la bodega no implica solo una denominación de fantasía o el mero hecho de que el propietario imprima su nombre y apellido en el papel. Más que un nombre, la identificación de la bodega nos habla de un estilo, el llamado estilo de la casa, que no necesariamente se respeta en el 100% de los casos. Sobre todo en bodegas con catálogos muy amplios y de gran producción, pero que sí nos da pistas sobre lo que está dentro de la botella. En este sentido, no hay mejor ayuda que la experiencia personal. Y el mejor consejo para ampliar nuestra experiencia es tratar, en la medida de lo posible, de no beber el mismo vino todo el tiempo, es decir, variar no solo de cepas, sino que también de marcas y de bodegas. La cosecha. El año que se indica en la etiqueta corresponde a la cosecha de las uvas. Si nos ubicamos en el hemisferio sur, si un vino es del año 2010, significa que las uvas fueron recolectadas hacia fines del verano o comienzos del otoño de ese año en particular. Aunque por lo general el 100% del vino proviene de la cosecha indicada en la etiqueta, las leyes, como la argentina o la chilena, permiten que un 15% provenga de otros años. Esto se debe a que, muchas veces, el productor cree necesario refrescar un vino con un 15% de una cosecha más joven o apoyar un vino de una cosecha débil con otra de mayor calidad. Y hablando de calidad en la cosecha, el año también es muy importante. Si bien se dice que la calidad de la añada no parece ser tan relevante en el Nuevo Mundo como lo es en el Viejo Mundo, debido a que el clima por estos lados sería más consistente. La verdad es que las condiciones climáticas sí importan, y cada vez importan más a medida que los productores se concentran en obtener mejor fruta de la viña.
El foco en el viñedo ha puesto en las últimas 2 décadas el tema de la calidad de la cosecha nuevamente en un estilo de relevancia. Para algunos productores, una cosecha excelente es la que ha permitido una rápida y consistente madurez gracias a las altas temperaturas. Para otros, las cosechas largas, de temperaturas moderadas, dan los mejores resultados. En el primer caso, los vinos suelen ser golosos, dulces y grandes, pobres en acidez natural, pero ricos en azúcares naturales. Mientras tanto, en años más frescos, el vino quizás no tiene un gran cuerpo, asociado a un alto nivel de alcohol, pero sí tiene mayor frescor y elegancia. Es tarea de nosotros, los consumidores, decidir cuál de ambas visiones nos parece más sabrosa. Grado de alcohol. Muy relacionado con las características de la cosecha es el grado de alcohol que aparece en la etiqueta. Y a este respecto, se debe decir que el número impreso, por lo general, corresponde al volumen de alcohol por litro de vino. Por ejemplo, 14% de volumen quiere decir que el 14% de lo que contiene ese vino es alcohol. Vale destacar aquí que hasta hace pocos años, lo normal era que nuestros vinos no sobrepasaran los 13 grados. Sin embargo, en nuestros días es normal que los vinos, especialmente los tintos, lleguen con facilidad a los 15 grados. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos, y el que más esgrimen los productores, es el calentamiento global, el cual sería culpable directo de que hoy haya más azúcar en los granos de uva y por lo tanto más alcohol en el vino luego de la fermentación. Las barricas bordelesas de roble, ya sea francés o americano, son los recipientes más difundidos y populares entre los productores de vino a la hora de criar y envejecer sus vinos. ¿Cuál es la capacidad de una barrica bordelesa? 1. 500 litros. 2. 850 litros. 3. 225 litros. 4. Depende de si es roble americano o francés. La respuesta correcta es la 3. El tamaño y la capacidad que caracteriza una barrica de Burdeos es de 225 litros. El origen. Tan importante como el año de cosecha es el origen del vino, el lugar geográfico en donde se cosecharon las uvas. Por lo general, la ley en países como Argentina o Chile indica que para que el origen aparezca impreso en la etiqueta, al menos el 85% de ese vino debe venir del lugar que se indica. Tal como en el tema del año de la cosecha, esto nuevamente da un espacio de libertad al productor para combinar orígenes y, por ejemplo, mezclar lugares cuyos vinos den más cuerpo con aquellos que ofrezcan más suavidad o frescor. El origen puede ser muy general. Denominaciones como Mendoza o Maipo puede implicar que las uvas vengan de amplios distritos, mientras que también pueden existir denominaciones más específicas como Agrelo o Lleida. Incluso, a veces el productor decide destacar las uvas de un viñedo específico. Estos son los llamados single vineyards y hacen referencia a veces hasta pequeños sectores dentro de un viñedo. Denominaciones especiales. Mientras que en países como España, la ley regula con precisión palabras como reserva, gran reserva o joven, términos que hacen referencia a la guarda en madera o el tiempo en botella antes de la comercialización. En Sudamérica no existe tal precisión. Sin embargo, es esperable, aunque no obligatorio, que un vino reserva o gran reserva
haya sido hecho con una mejor calidad de uvas, que tenga tiempo de crianza en madera y que en general sea de una calidad superior. Dato curioso. A la hora de elegir una botella de vino, ¿la etiqueta suele tener un peso importante en la decisión? Probablemente no para el público más entendido. Sin embargo, el diseño de las etiquetas es un gran desafío para los productores. Muchas bodegas alrededor del mundo se esmeran en diferenciar sus botellas a través de diseños originales. Muchas lo hacen con etiquetas tradicionales, otras con estilos más modernos y otros apelan directamente al arte. Como es el caso de la finca vitivinícola Chateau Mouton Rothschild, que ha identificado durante muchos años sus vinos con reproducciones de varios pintores reconocidos. Para sus botellas pasaron diseños de Dalí, Miró, Kandinsky, Picasso, Warhol, entre otros grandes artistas. Nombre de la cepa. En el mundo moderno de los vinos sudamericanos, es el nombre de la cepa quizás lo más importante que el consumidor debe recordar. Casi como se tratara de frutas distintas, el vino que da un Cabernet Sauvignon no es igual al que da un Merlot, y es por eso que resulta importante conocer las características de las cepas. A grandes rasgos, el Malbec, tanto como el Merlot o el Carmener, tienden a ser variedades de uvas cuyos vinos son suaves, muy perfumados, de cuerpos medios. El Syrah, mientras tanto, tiende a ser por lo general un tinto goloso, musculoso y de sabores dulces, mientras que el Cabernet Sauvignon ofrece un muy buen cuerpo, una acidez más pronunciada que el Syrah y un muy buen potencial para la guarda. En blancos, el Sauvignon Blanc tiende a tener menos cuerpo que el Chardonnay o que el Torrontés, por ejemplo, pero también más acidez, mientras el Riesling, el Torrontés o el Viognier son variedades de gran expresión aromática. El Chardonnay tiende a ser más austero en aromas. El nombre de la cepa indicada en la etiqueta es una parte muy importante del carácter del vino en cuestión, y que al igual que lo que sucede con el año de cosecha o el origen, las leyes exigen que al menos el 85% del contenido de la botella corresponda a la variedad impresa. Esto también nos lleva a un tema muy importante en lo que se refiere a la información que podemos obtener solo mirando la botella en la estantería: las mezclas o cortes de distintas cepas en un mismo vino. Se suele decir que los cortes son generalmente mejores que los vinos de una sola variedad. Esto es una generalización sin fundamentos de peso. Muchos de los grandes vinos en el mundo, como los Pinot Noir de la Borgoña, los Riesling alemanes o los Nebbiolo del Piemonte italiano, usan solo una cepa en su composición. La complejidad y la calidad que estos vinos alcanzan están dadas más por las cualidades del lugar en donde nacen o del talento de quien los crea. Sin embargo, también hay grandes vinos de mezclas, como el caso de los tintos de Médoc en Burdeos, donde es el Cabernet Sauvignon en la base, pero también participan el Merlot, el Cabernet Franc y el Petit Verdot. En los vinos sudamericanos no existe un límite para la cantidad de cepas que se deseen incluir en un corte. Todo, de cierta manera, tiene solo el límite de la imaginación del productor. La mayor parte de las veces, la lista de cepas con las que se hizo el vino aparece tanto en la etiqueta como en la contraetiqueta. A veces incluso el productor se encarga de aclarar los porcentajes de cada uva en el corte. Lo importante es saber que la intención final del productor es complementar características específicas de ciertas uvas. Por ejemplo, los bordeleses, cuando mezclan Cabernet Sauvignon con Merlot, lo que quieren es suavizar la textura áspera del Cabernet con los taninos más dóciles del Merlot, además de conseguir mayor riqueza aromática. Lo mismo puede aplicarse en los vinos sudamericanos.
Dato curioso. En el mundo existen miles de tipos de uvas. Sin embargo, se considera que las que pertenecen a la familia de las Vitis vinifera son las más adecuadas para la producción de vinos finos. Esta división acota un poco el panorama, pero no tanto. De hecho, existen alrededor de 1000 miembros de Vitis vinifera hoy en día. Desde las muy conocidas como el Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Sauvignon Blanc o Chardonnay, hasta otras menos difundidas, pero no por eso menos interesantes, como la Gruner Veltliner en Austria, la Baga en Portugal, el Ascírtico en Grecia o la Falangina en Abruzzo, Italia. Las medallas. Además de los datos habituales que llevan impresos las etiquetas, de vez en cuando puede que usted se haya percatado de que el productor pone adhesivos con trofeos que ese vino obtuvo en alguna competencia internacional. Esto no es más que una herramienta de marketing que busca llamar su atención. Hay variados concursos internacionales en el mundo, algunos más prestigiosos que otros. Entre los primeros, el Concurs Mundial de Bruselas, el Wine Challenge de Londres y el que se organiza en la Feria de Vinos de Burdeos. Sin embargo, ya se trate de un concurso de gran o poco prestigio, las competencias internacionales tienen en común que en ellas participan vinos que necesitan de promoción para su venta, o al menos el respaldo de un trofeo para avalar su calidad. Por lo tanto, vinos consagrados casi nunca participan de estos certámenes, porque obviamente tienen mucho que perder y poco que ganar. Entonces, cuando una botella diga Gran Medalla de Oro al mejor Cabernet Sauvignon, lo que en realidad quiere decir es que un grupo de catadores eligió a ese vino como el mejor de su categoría entre el número de muestras que se recibieron. En ningún caso se trata del mejor Cabernet del mundo. Los puntajes. Otro de los argumentos que usan las bodegas para vendernos sus vinos son los puntajes en revistas especializadas. Aunque hay distintos tipos de rankings, el más aceptado y difundido es el norteamericano, de los 100 puntos, puesto en marcha por el crítico estadounidense Robert Parker hacia comienzos de los años 80 en su publicación The Wine Advocate. Desde entonces, otras publicaciones también han adherido a esta tabla de los 100 puntos, como las más influyentes, Wine Inspector y Wine and Spirits, también de Estados Unidos. En Inglaterra, en cambio, las publicaciones y críticos han optado por la escala de los 10 puntos y en ciertas ocasiones por las estrellas, de 1 a 4 o de 1 a 5 estrellas, como es el caso de la revista Decanter de Londres. En cualquier caso, el puntaje pretende ser una guía de calidad para el consumidor. Detengámonos un momento en el caso de la tabla de los 100 puntos. Aunque se trata de una tabla de 100, de lo que hablamos en el fondo es de una tabla de 20 puntos, puesto que los vinos recomendados van desde los 80 hasta los 100 puntos. Más abajo, es decir, bajo los 79 puntos, el vino no tiene los méritos suficientes como para que la publicación lo recomiende. O si lo hace, es más bien para destacar sus defectos que para resaltar sus virtudes. Entre 80 y 85 puntos, los vinos son recomendados más bien por sus virtudes de relación precio-calidad. Mientras que cerca de los 90, se trata de vinos de rasgos más remarcables. Si a eso se le agrega un buen precio, se tendrá un excelente ejemplo de los llamados best values. El papel del sommelier. Hoy en día, los sommeliers se han convertido en actores muy importantes en el mundo del vino. Su papel como nexo entre el consumidor y el productor es más relevante que nunca. Y así también sucede en la escena de vino sudamericana. Pero veamos primero quién es el sommelier. Este profesional es el encargado del correcto servicio y guarda del vino en el restaurante, como también de la armonía entre la lista de platos y la lista de vinos que el restaurante ofrece, pero sobre todo
su responsabilidad radica en la orientación al consumidor. Su tarea final es el consejo al cliente sobre qué vinos destaca de la carta de acuerdo a lo que el comensal prefiere o cuáles van mejor con el plato escogido. Los sommeliers, en el ambiente del restaurante, son nuestra mejor ayuda si necesitamos orientación. Así es que es conveniente recurrir a ellos. Sin embargo, los sommeliers también han comenzado a ocupar otros espacios de orientación, y no es extraño verlos escribiendo columnas sobre vinos, como también trabajando en tiendas y distribuidoras de vinos. Pero es en el restaurante en donde realmente ejercen una labor más importante para el consumidor, y es allí también en donde usted puede sacarles más provecho. En un caso ideal, el sommelier le preguntará sobre su elección de platos o de su gusto en vinos. Le abrirá la botella, la decantará si es necesario y la servirá durante toda la velada. Y todo sin que su presencia se sienta en la mesa. Porque tal como en los demás actores en el restaurante, el mejor servicio es el que no se hace notar. En el programa de hoy hemos aprendido a elegir mejor nuestras botellas de vinos. Hemos analizado la información que se encuentra en una botella y también lo que significan las medallas que algunas veces tienen adheridas. Además, hemos visto la importancia de las distintas revistas especializadas y guías de vinos como instrumento de orientación al consumidor y el papel del sommelier en el restaurante y fuera de él. ¿Qué información debemos tener a la hora de elegir una botella de vino? ¿Es un vino de guarda mejor que uno joven? Muchas veces, elegir un buen vino puede resultar una tarea no tan sencilla. Nuevas cepas, nuevas zonas, nuevos nombres. Mucha información. Un verdadero desafío para los amantes del infinito mundo de las bebidas. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de ABC Gourmet Vinos y Destilados. Los esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com